y lo veíamos en el problema inmediatamente anterior. Eso ya lo discutíamos allá cuando sacábamos los pesos relativos, la cual es muy pequeña, la cual es muy pequeña. Estoy hablando en general, la cual es muy pequeña. Lo veíamos, repito, en el problema anterior. Por eso esa secuencia que nosotros traemos para poder entender esto. Bueno, la cual es muy pequeña. Bueno, ¿qué implica una resistencia pequeña? Ya lo veíamos. Entonces, si esa resistencia es pequeña, también lo será el potencial. También lo será este potencial. Entonces, nosotros ya podemos decir acá que ¿cuál es la implicación? Que T sub S prima es aproximadamente igual a T sub S biprima. En razón de que ese potencial es muy bajo, y si el potencial es muy bajo, entonces también lo será el potencial. ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿qué podemos decir nosotros en esta expresión? ¿Qué podemos decir? Que quitamos este de acá y quitamos este de acá por ser muy bajos. Ustedes saben que esta conductividad de este material metálico es alta. Si esa conductividad del material metálico es alta, pues este término entonces tiende a ser un término muy bajo, que como ya veíamos en el problema inmediatamente anterior. ¿Está claro? Ahora, fíjate acá, aquí tenemos ya lo correspondiente al aislamiento. Y fíjate que nosotros tenemos por aquí el K sub B, binding. Y este K sub B, ustedes saben que esa conductividad térmica de esos materiales de aislamiento es muy baja. Entonces, si K sub B es muy pequeño, acá K sub B es muy pequeño, luego este término será un término que tiene un valor importante, y entonces ese sí no lo podemos despreciar. Y para allá vamos, resistencia 3. Resistencia 3 es la resistencia del material aislante. Resistencia del material aislante. Nosotros en nuestro medio colombiano utilizamos dos materiales aislantes. Esa fue la experiencia que yo tuve en las industrias químicas. ¿Cómo se llama uno? El fiberglass, la fibra de vidrio. Otro, la lana mineral. Lana mineral. Bueno, aislantes hay muchos, pero nosotros utilizamos esto en las industrias químicas. Entonces, esa es la resistencia debida a ese material aislante. Como K sub B es muy pequeño, conductividad térmica de esos materiales aislantes es muy pequeña, entonces este término es un término que tiene un valor importante, luego yo no lo puedo despreciar. Y finalmente, la resistencia 4 es la resistencia del aire. Entonces, por acá lo tenemos. Esto está por acá. Tenemos un tramo que hay que está pasando por un salón. Entonces, en ese salón nosotros tenemos esa temperatura T sub infinito, tenemos ese coeficiente de transferencia de calor por convección H sub A para el aire circundante, etcétera, etcétera. Entonces, la cuarta es la resistencia del aire en los alrededores, resistencia del aire en los alrededores. Y luego, entonces, hablamos de la naturaleza. Cuando ustedes en un curso de administración, ustedes toman unos capítulos por allá de administración, en un curso de administración les hablan de resistencia al cambio, pues deben entender que la resistencia al cambio, ¿dónde está? Está sembrada en la naturaleza misma, Bueno, entonces por eso son fenómenos tan complejos. Bueno, ¿a qué se resiste este aire circundante que hay por aquí? En este salón por donde pasa ese tubo, en dirección hacia la planta. Recuerden que este tubo viene de la caldera y va en dirección hacia la planta. Bueno, eso lo sabemos muy bien todos. Bueno, entonces, resistencia del aire en los alrededores
¿Y a qué se resiste ese aire en los alrededores? Se resiste a remover calor, a remover calor. Entonces, no, a remover calor de la superficie externa, de la superficie externa. Aquí tenemos nosotros, aquí tenemos pasando ese tubo, ¿sí me explico? Está pasando por acá. Bueno, lo dejo aquí para que vean cómo es la historia. Y entonces, este aire que hay por aquí en los alrededores locales se resiste ¿a qué? A remover este calor de esta superficie, de este aislamiento que está caliente. Tengo que decirles que esto no termina aquí con el aislamiento. Esto normalmente es envuelto. ¿Envuelto en qué? Con unas hojas con un foil de aluminio, unas hojas de aluminio que recubren todo esto. Porque de lo contrario, pues esto sería un grave problema de tipo de mantenimiento en las plantas. Entonces, esto es cubierto externamente con un foil de aluminio, todas estas superficies aisladas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, bien, repito, esta es la última resistencia que nosotros tenemos y esa resistencia también tiene un valor importante. Luego, entonces, esta no la podemos quitar de ahí. Pero fíjate que estas dos primeras ya se fueron de acá, ya se fueron. Bueno, entonces, hasta ahí ese planteamiento. Usted esto lo está estudiando, lo tiene estudiado, lo tiene listo para su examen ahora. Entonces, usted con esta situación que nosotros tenemos acá física, usted puede bien describir todo esto por acá o bien puede describir todo esto por acá, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Entonces, hasta ahí vamos. Ahora, entonces hagamos una reflexión. Ya tenemos allá planteado el modelo, ya tenemos un camino por el cual vamos a tomar, etcétera, etcétera. Pero pensemos en estas dos situaciones. Entonces, que tomen esto por acá, tomen eso por acá. Hago un pequeño paréntesis administrativo para comentarles lo siguiente. En días pasados nos fueron enviados a los profesores unos parámetros de evaluación de los cursos. Bueno, y que fueron modificados para este asunto de la virtualidad. Bueno, y dentro de esos parámetros, hablan precisamente, por allá un componente habla de la bilingüe, Hasta ahí te cuento. Bueno, retomo acá. Entonces, ¿qué lees ahí? Bueno, entonces, en un primer aproximación, cualquier persona puede pensar que entre más alto sea el espesor del aislamiento, menor será la pérdida de calor desde ese elemento que nosotros estamos estudiando. ¿Está claro? Bueno, sí me explico. Entonces, esto es algo intuitivo, Alguien dijera, no, entre más alto sea el espesor del aislamiento, pues menor será la pérdida de calor desde ese elemento en consideración. Bueno, ¿qué se ha encontrado? Experimentalmente también. Se ha encontrado que sí, que efectivamente esto se cumple, pero en el caso de aislamiento para una placa plana, pero no necesariamente cuando el aislamiento no es plano, sino que es un aislamiento curvado como el que nosotros tenemos en este elemento que estamos estudiando. ¿Está claro? Entonces, esto me lleva a ese concepto de el espesor crítico de aislamiento. Pero en este elemento, que es el elemento que me interesa, en particular, que ustedes conozcan, por su gran aplicación en las industrias químicas. Si estamos o no estamos. Entonces, ya tomaron esta primera viñeta, segunda viñeta. Fíjate que nosotros aquí estamos gravitando ¿en cuál caso? En el caso 4 que veíamos allá,
en su transferencia en la parte de conducción de calor en estado estacionario, y en conducción unidireccional o unidimensional. ¿Está claro? Bueno, muy bien, ya tomaron este pantallazo. Entonces le voy a preguntar a Yuri y Daniela, ¿ya tomaron este pantallazo? ¿Sí o no? Yuri. Sí, profe. Ya, listo. Bueno, te agradezco. Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer? Entonces, tenemos estas reflexiones y entonces vamos a continuar con este caso que hay por acá. Vamos a continuar con este caso. Pero entonces te pido el favor de que elimines esta y elimines esta, la primera y la segunda, que ya no tienen peso, y entonces escribas esta otra expresión sin esta y sin esta, por las consideraciones que ya hacemos. ¿Está claro o no está claro? Bueno, entonces, permítanme, mientras yo hago eso, entonces, ya me dijeron que este lo habían tomado, que ese lo habían tomado, entonces me voy a pasar aquí a este tablero rápidamente para aprovechar aquí y entonces ver qué es lo que pasa, finalmente. Bueno, de las consideraciones hechas previamente, entonces, ¿qué implicaciones tenemos? Entonces, tenemos unas implicaciones, ¿qué son cuáles? Las de las temperaturas. Entonces, T sub S aproximadamente igual a T sub S' y aproximadamente igual a T sub S bi'prima. ¿Está claro? Ya lo habíamos analizado, entonces ya tenemos esta implicación directa, ya la entendemos muy bien. Esa es una pequeña regla de dedo, Si la resistencia es muy baja, también lo será el potencial. Entonces, de allí obtenemos esto muy fácilmente. Y finalmente, lo que te acabo de decir, que es lo que queda finalmente en la expresión. Entonces, me queda que T sub S menos T infinito. T infinito es una nomenclatura que se utiliza ¿para qué? Para el aire circundante. Esa es la temperatura del aire circundante. Eso se instaló por allá en la nomenclatura de la transferencia de calor hace mucho tiempo y a estas alturas, pues eso sigue ahí vigente, esa designación para la temperatura ambiental de su infinito. Bueno, entonces estamos utilizando esa nomenclatura de las industrias químicas. Bueno, y de la transferencia de calor. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué queda? De lo anterior queda esto vivo, cierto, y queda esto vivo, cierto. ¿Está claro? Bueno, pero entonces fíjate que por acá tenemos efectos encontrados. Y esa es la forma en la cual trabaja la naturaleza. La naturaleza trabaja siempre con base en efectos encontrados, Eso es lo que nosotros aprendemos en las ciencias de la ingeniería, en las operaciones unitarias, en los fenómenos de transporte. Hay fenómenos encontrados, fenómenos que están en disputa, Entonces, por eso la premisa, bueno, ya la borré, la premisa que ustedes tomaron allí. Uno pensaría que entre más alto sea el espesor del aislamiento, pues menor la pérdida de calor, ¿cierto? Eso es lo que todos pensamos. Pero, ¿qué hemos aprendido? Que eso se cumple muy bien cuando yo tengo un elemento aislado que se corresponde a los casos iniciales, al caso 1, caso 2, que tengo una placa plana aislada. Ahí se cumple muy bien. Pero cuando yo tengo esta situación, ya no es así. ¿Por qué? Pues lo que vamos a ver aquí subsiguientemente. Mira, fíjate que por aquí está R1. ¿Qué es R1? Siquiera no he borrado esto. ¿Qué es R1? Entonces tú lo tienes acá. R1 es el radio del tubo aislado. ¿Sí o no? R1 es el radio del tubo aislado. Entonces fíjate que por aquí tienes R1. Entonces, ¿vamos a crecer R1? Bueno, entonces se crece esta resistencia acá. ¿Sí o no? Porque esto está por aquí en un numerador. Pero de la misma manera, al aumentar R1, fíjate que por aquí hay un efecto contrario. Aquí está aumentando y aquí está disminuyendo.
¿Me explico o no me explico? Entonces, eso es lo bonito, descubrir que la naturaleza se basa en fuerzas encontradas. Así es la forma como trabaja la naturaleza. ¿Está claro o no está claro? Pero eso lo ves aquí en esta expresión, con las consideraciones hechas de eliminar las primeras dos resistencias que no tienen un papel allí importante. Entonces, esto me parece a mí clave y es algo muy importante, porque siempre hay fuerzas encontradas. Pues lo vemos nosotros aquí, Este flujo es el cociente entre ¿qué? Entre un potencial, pero aquí hay una resistencia. Fuerzas encontradas, un potencial sí, pero hay una resistencia, está claro, y esa es la forma como trabaja la naturaleza. Entonces eso lo aprendemos nosotros aquí, en estas ciencias de la ingeniería, que es una enseñanza muy importante, juzgo yo, pero no solamente en este campo puramente técnico, sino ya esto se puede extrapolar a muchos otros campos, Después les hablo, cuando tengamos tiempo, ojalá en un futuro cercano por allá y estemos en Radio Pasillo, entonces les hablo acerca de esa palabra extrapolar. Bueno, con más detalle. Bueno, entonces tomemos unas viñeticas aquí a continuación de esto. Ya obtenemos esta conclusión parcial y tomemos unas viñeticas que nos van a ilustrar el camino, pero simplemente vamos a redactar eso que acabamos de decir. Bueno, entonces, siguiente viñetica. El efecto dual. Entonces, fíjese que hay dos efectos en esa expresión que nosotros tenemos. El efecto dual de aumentar la resistencia, a la transferencia de calor por conducción, que es este término. Este término es una resistencia conductiva. Y la otra es una resistencia convectiva. Eso usted lo identifica muy bien, usted que va a presentar un examen ahora, en la última media hora de la clase, etcétera, etcétera. Entonces, el efecto dual de incrementar la resistencia a la transferencia de calor por conducción y simultáneamente aumentar el área superficial, o sea, disminuir esta resistencia convectiva. En la medida en que R1 aumenta, sugiere. Entonces aquí ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dirimir este enfrentamiento entre esta belleza y esta otra belleza. ¿O no? ¿Sí o no? Tenemos que dirimir ese impasse allí entre esas dos bellezas. Entonces, sugiere que para un tubo de un tamaño dado, existe un radio del tubo aislado, o sea, R1. Existe un radio del tubo aislado para el cual la pérdida de calor es máxima. ¿Y cuándo es esta pérdida de calor máxima? Este es el numerador. ¿Cuándo es la pérdida de calor máxima? Cuando esta resistencia, que es el denominador, es mínima. Y entonces, ahí estamos hablando de, ya esto nos da entrada para hablar, o nos da espacio para hablar mejor, de el radio crítico. Bueno,
¿Está claro? Entonces ahí terminamos esa viñetica y continuamos de una vez con la siguiente viñetica. Entonces, fíjate que ya estamos hablando de máximos y estamos hablando de todas esas cosas. Y en el lenguaje de las matemáticas que usted aprendió y para eso estudió su curso de cálculo diferencial, cálculo, todas esas cosas, entonces, fíjate que ya nos están hablando, bueno, esto hay que derivarlo y hay que sacar unos máximos y todas esas cosas. Si estamos o no estamos. Entonces, fíjate que una cosa lleva a la otra, pero esa otra herramienta ya la tienes muy bien. Siguiente viñetica, el radio crítico. El radio crítico. El radio crítico es el radio del tubo aislado. Nosotros aquí tenemos nomenclatura R1 en este dibujo que hacemos. El radio crítico es el radio del tubo aislado, el cual corresponde a la pérdida máxima de calor. A la pérdida máxima de calor. ¿Está claro? Y ya en términos de esto que nosotros estamos haciendo, entonces volvemos al otro tablero. Entonces, cuando tenemos ese, ¿cierto? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando tenemos esta situación. ¿Sí o no? O bien, cuando tenemos que bueno, esto aquí abajo, este denominador, usted lo sabe muy bien, lo podemos llamar R. Todo este denominador, este término más este término. Entonces, ¿cuándo tenemos aquí el radio crítico? Cuando esta pérdida de calor es máxima, entonces tenemos por un lado esto vale, o bien, y esa pérdida de calor máxima corresponde a que esto sea un mínimo. Entonces, nosotros tenemos dos caminos para abordar este asunto. ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿qué es lo que viene a continuación? ¿Qué es lo que viene a continuación? Lo que viene a continuación es un trabajo puramente matemático, consistente en, bien, obtener este camino o este camino. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer ese trabajo matemático. Es necesario hacerlo para que usted entonces obtenga esa expresión, ¿Está claro? Bueno, voy a tomar el camino difícil. Entonces, ¿cuál es el camino? Este es el camino fácil. Voy a tomar el camino difícil, que es este de acá. Bueno, entonces, derivada de esto con respecto a R1. ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿qué me queda? Esto es la derivada de un cociente, Entonces, ¿qué me queda esta derivada? Este denominador al cuadrado, pero no escribas todo eso, este denominador al cuadrado. Entonces, ¿sí me explico? Bueno, denominador al cuadrado. ¿Por qué? Porque nosotros después vamos a igualar a cero esa derivada. Entonces, ese denominador al cuadrado va para el triángulo de las Bermudas. ¿Está claro? Bueno, ¿sí me explico o no me explico? Después, ¿qué me queda? Me queda el numerador. Estos son valores que nosotros tenemos. T sub S yo lo tengo, T sub infinito yo lo tengo. Entonces, me queda el numerador por la derivada de este denominador. Y ahí sí es donde me interesa eso. El numerador por la derivada del denominador. Y luego, ¿qué me queda? El denominador por la derivada del numerador, pero el numerador es una constante, entonces la derivada es cero. ¿Está claro? Entonces, el que tiene la sinfonía aquí, ¿quién es? Es el numerador por la derivada del denominador. Repito, ¿por qué? Porque el denominador al cuadrado va para acá, para el triángulo de las Bermudas. ¿Está claro? ¿Sí me explico o no me explico? Bueno, muy bien. Eso lo pueden hacer ustedes. Yo no voy a entrar en detalles aquí por razones de
por razones voy a borrar acá rápidamente, pero entonces voy a resumir esto rápidamente. Entonces, no voy a incluir todos los pasos por razones que ustedes comprenden. Bueno, entonces me queda por aquí un denominador que yo no voy a escribir al cuadrado. Ya les decía, ¿cierto? Yo no voy a escribir todo eso otra vez al cuadrado porque eso va para, ya saben para dónde va eso. Bueno, pero entonces vamos a escribir el numerador. Permítame un segundito. Bueno, entonces voy de una vez a sacar esa derivada acá, entonces vamos a ver si soy capaz de hacer esto aquí rápido, entonces esto me queda. Bueno, entonces me queda algo como de ese estilo, ¿cierto? Entonces, repito, el denominador al cuadrado. Después, el denominador por la derivada del numerador. La derivada del numerador es una constante, entonces me da 0. Menos el numerador por la derivada del denominador. Y entonces ahí tengo eso. ¿Está claro? Y ahora sí, entonces, ¿qué va? Yo voy a igualar esto a 0. Yo voy a igualar esta para buscar un máximo, ¿cierto? Entonces voy a igualar esto a 0, entonces este se va para el triángulo de las Bermudas y este también. Y me queda que esto es igual a 0. Esto es igual a 0. ¿Está claro? Entonces voy a continuar aquí rápidamente. Y entonces, ¿qué tengo? Bueno, me queda esto. Bueno, de aquí sí necesito cada uno de ustedes me saque una expresión para R1, que R1 es lo que hemos llamado el radio crítico. Entonces, ¿cómo te da una expresión para esto? Te voy a ayudar por acá de esta manera. Te voy a ayudar de esta manera. Ahí ya te ayudé, te puse la raya de quebrado. Sí estamos todos aquí en este seguimiento. Entonces, esta parte sí me parece muy importante a mí para que usted tome como colofón, como resultado de esta parte de esta primera parte de la conducción. ¿Dónde vamos, Tefa? Profe, ya estoy acabando de copiarlo del tablero. Bueno, gracias.
¿Listo, Tefa? Sí, profe. Bueno, y entonces, ¿cómo te da esta expresión al obtener a partir de acá? ¿Cómo te da eso? Recuerda que este R1 por aquí está al cuadrado y por aquí está. Entonces, ¿qué puedes hacer? Que puedes eliminar este de acá, este R1 de acá, con este 2 de acá. Y fíjate que aquí te va a quedar solamente un R1. Entonces, ese R1 lo pasas para acá. Y todo eso lo pasas para allá. Finalmente, ¿qué vas a obtener? Vas a obtener que esto corresponde a esto. Vas a obtener que corresponde el radio crítico al cociente K sub B, H sub A. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Entonces, ¿sí estamos ahí o no estamos ahí? Repito, eso lo obtienes acá algebraicamente de allí. ¿Está claro? Bueno, ¿cómo vamos ahí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, pues ya borré todo eso, no me pregunte porque ya borré todo eso. Ya lo borré, usted me dijo que iba ahí, etcétera, etcétera. Bueno, tengo que señalar en este momento unos asuntos de orden bibliográfico. ¿De dónde tomamos nosotros este desarrollo? Entonces, este trabajo lo tomamos de un amigo que se llama Donald, pero no Donald Trump, sino se llama Donald Kern. Donald Kern. Entonces, ustedes tienen referenciado esta pieza en la bibliografía. Este amigo es un gigante en la transferencia de calor. Bueno, muy bien. Profesor norteamericano, etcétera. Bueno, muy bien, ahí lo tenemos, Donald Kern. Y finalmente, ¿cuál es hablando de este amigo Donald, repito, no Donald Trump, sino Donald Kern? Entonces, ¿cuál es el último consejo que nos da este amigo en relación con este tema? Entonces, eso te lo voy a dictar para que lo tomes allí, y ya con esto terminamos esta sección, pero esta sección es importante. Esto es un trabajo permanente que nosotros tenemos en las industrias químicas, porque todas estas tuberías necesitan tener un aislamiento, etcétera, etcétera. Entonces, este punto es importante en lo que tiene que ver con su aplicación en el campo tuyo de la química industrial. Bueno, entonces, última viñeta, y esto es lo que nos manda a decir el amigo Donald Kern. Bueno, es deseable mantener el radio crítico, tan pequeño como sea posible, de tal manera que la aplicación del aislamiento, se convierta en una reducción, y no en un aumento. En la pérdida de calor desde una tubería. Esa es la primera viñetica. Siguiente viñetica, consejo recibido de este amigo. Lo anterior se puede obtener usando un
material aislante. Entonces, por eso decimos que K sub B entre H sub A. Lo anterior se puede obtener usando un material aislante de baja conductividad térmica. De baja conductividad térmica. De forma tal que el radio crítico, SR1, SR sub C, SK sub B entre H sub A, de forma tal que el radio crítico sea menor, oigan bien, sea menor, fíjense lo que estoy señalando acá, sea menor que el propio radio, ¿de quién? Del tubo que se va a aislar. ¿Está claro? Bueno, de esa manera nosotros garantizamos que esa pérdida de calor sea mínima. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Entonces, aquí acabamos de terminar un problema muy importante y de inmediato vamos para otro problema, Bueno, pero por razones de pérdidas de clase repetidas, por razones ajenas, tales como las que tenemos la semana pasada, tales como las que tenemos mañana, etcétera, en un punto muy importante del semestre, entonces voy a tener que hacer unos comentarios de tipo administrativo, para lo cual me salgo acá de esta pantalla y me voy por allá para la famosa ventana. Entonces vamos a ver qué tengo en la ventana. Entonces, en la ventana tengo la segunda parte de la conducción. La segunda parte de la conducción tiene que ver, están viendo esta ventana, tiene que ver con conducción unidimensional con generación de energía interna. Ustedes tienen aquí este paper, ahí está completamente desarrollado este trabajo. Está completamente desarrollado en ese paper. Entonces tenemos allí conducción con generación interna de energía. Bueno, ese es un componente que nos hace falta. Y de otro lado, tenemos también nosotros la parte de la conducción en estado transitorio. Entonces, tenemos por una parte este documento que se llama el documento LSA. Entonces, ese documento también está aquí completamente desarrollado. Y por otra parte, esa es la parte amigable del flujo transitorio de calor, el LSA, pero aquí tenemos otra situación que no es tan amigable y entonces aquí también tenemos un documento que es el documento que hemos llamado 4, 5, 6, 7 y 8. Usted lo tiene ahí en su totalidad. También en los problemas de transferencia de calor, ayer me preguntaban sus compañeros, ustedes tienen estos problemas que ya los estudiaron muy bien para hoy, por acá estudiaron también todo esto y tienen unos problemas de la segunda parte. La segunda parte aborda esos asuntos de conducción cuando hay generación de energía y de conducción en estado transitorio, bien LSA, bien cuando tenemos el fenómeno en el cual no se puede aplicar el LSA. Todos esos problemas representativos de esa parte de la conducción los tenemos acá. Bueno, entonces, ¿cuál es la tarea que ustedes tienen? La tarea que ustedes tienen para la próxima sesión de trabajo consiste en ¿qué? En tomar esos documentos que yo les acabo de mencionar y estudiar esos documentos. ¿Por qué razón? Porque esos documentos los vamos a ver nosotros aquí en la próxima clase, sí, pero de una manera muy ágil, Ahí, por fortuna, están detallados todos los procedimientos, etcétera, los vamos a ver de una manera muy ágil. Y también tenemos otra evaluación de ese componente. Hoy usted está presentando la evaluación de la primera parte. ¿Y qué viene a continuación? La evaluación de la segunda parte.
Para esa evaluación de la segunda parte, ¿qué es muy clave? ¿Qué es clave? Que ustedes hagan una programación de un taller, tal como lo logramos hacer ayer, pero una programación pues ya con más detalle y una programación a la que puedan asistir todos. Yo ayer accedí a este taller que ustedes propusieron o que ustedes solicitaron mejor, en razón de que, en teoría, en el programa de química, los miércoles por la tarde, ninguno de los profesores tiene clase. Entonces yo inmediatamente dije, claro, aquí estamos. Pero resulta que algunos, tienen, es decir, tienen clases, pero en otras áreas distintas a las clases que se imparten en química, porque todos los profesores de química tenemos separado ese espacio de los miércoles para reuniones administrativas. Por ejemplo, en este momento se está haciendo un trabajo, se está adelantando un trabajo muy importante que tiene que ver con la reacreditación del programa de ustedes de química industrial, etcétera, etcétera. Entonces, ese espacio está libre. Entonces yo dije, no, pues de una vez, pero me resultan con que no, es que hay otras situaciones. Bueno, me adelanto para eso y entonces pensemos en un horario que se salga, como es un taller y es una situación voluntaria, pensamos en un horario que no tenga esas problemática de que usted esté paralelamente en otra clase, como ayer estaban unas chicas aquí que estaban aquí en el taller, pero al mismo tiempo estaban por ahí en otros asuntos. Entonces les propongo, tenemos que sacrificarnos todos. Les propongo el horario a partir de las 6 de la tarde o 7 de la noche. Entonces podemos trabajar no solamente en una sesión, sino podemos programar 2 sesiones, etcétera. Bueno, eso ustedes ya lo considerarán y lo discutirán, etcétera, y me dirán. Y entonces de una vez encargo en forma democrática, encargo a Yuri Daniela para que nos ayude a todos con esa tarea. ¿Está claro? Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera terminamos nosotros la conducción. Bueno, también quiero poner de presente el punto en el cual vamos y lo que nos falta. ¿Qué nos falta? Nos falta el siguiente tema, que es el tema que yo he reunido en uno, que es convección, intercambiadores de calor. El propósito, ya lo señalábamos en los problemas, el propósito de la convección es buscar esas H's, los coeficientes de transferencia de calor por convección, esos coeficientes de película, el H sub I, el H sub O, todo eso. Bueno, solo vamos a la convección a encontrar eso. Pero, ¿y eso para qué? Para que lo podamos utilizar en los intercambiadores de calor. Entonces, yo por eso llamo este conjunto convección, intercambiadores de calor. Bueno, en convección estoy preparando un paquete de información. Entonces, yo te voy a mandar todo eso. Voy a emplear este fin de semana en separar todo ese paquete y enviarte ese paquete de la convección. Entonces, las semanas subsiguientes, una vez logremos terminar este asunto de la segunda parte de la conducción, las semanas subsiguientes estarán dadas en qué tema. Tema de la convección que desencadena en los intercambiadores. Con los intercambiadores yo estoy relativamente tranquilo porque todo lo que hemos hecho desde por acá lo hemos proyectado hacia allá. Entonces, al llegar allí, pues ya encontraremos un terreno abonado. Pero este pequeño dictador, pues ustedes saben, yo estaba muy tranquilo la semana pasada cuando salen con esa cuestión pues de la semana universitaria. Estaba muy tranquilo esta semana cuando salen con este otro asunto. Entonces ahí es donde yo tengo que ya advertirles a ustedes que tenemos un apremio de tiempo, pero lo cual podemos nosotros manejar si desde ahora tomamos esas medidas. Bueno, ¿y qué otro tema me queda? Me queda el último tema de la radiación. Para ese tema me basta una semana, que es la última semana que nosotros tenemos, la semana 16, de manera que ahí no hay ningún problema. ¿Está claro?
No hay ningún problema con el último tema. Y el tema de los intercambiadores ya lo tenemos suficientemente adelantado. Yo lo que quisiera es emplear acá en la clase más espacio de tiempo para que hagamos más problemas sobre los intercambiadores. Eso es lo que me interesa. Y la parte de la convección la tenemos nosotros muy orientada hacia el H sub I, hacia el H sub O. Y eso es todo, eso es todo. Pero sí, ya se vence el tiempo para terminar estos asuntos de la conducción. ¿Está claro? Entonces, esa tarea que les coloco, ese taller, y entonces de esa manera podemos manejar eso y ya internarnos en el H, que el H es una U, viva la U, y entonces ahí ya estamos listos con esos asuntos de la parte final del curso. ¿Está claro? Bueno, entonces ahí cierro mi comentario administrativo y pasamos a otro problema. Porque fíjate que todas estas conclusiones que hemos sacado de un problema nos han servido en el siguiente y en el siguiente y etcétera, etcétera. Y finalmente nosotros debemos llegar ya tenemos el radio crítico, pero finalmente, y me adelanto con esto, ¿para dónde vamos en este momento? Cierro la parte administrativa que ya traía y vuelvo a la parte técnica. ¿Para dónde vamos hoy? Entonces, espérame, yo te digo para dónde vamos. Vamos para este asunto que tenés acá. Yo te envié esta pieza de Optimum Thickness of Insulation. Esta pieza también es tomada ¿de dónde? Esto es tomado de este amigo ya mencionado en el día de hoy, el amigo Donald Kern. Pero nosotros necesitamos entender esto. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a tratar de hacer hoy? Tratar de entender esta curva. Habiendo entendido esta curva, entonces ya tenemos nosotros dominado este asunto. Pero esta curva nos hace falta construirla. ¿Está claro? ¿Y cómo la vamos a construir? A través de un problema, a través de un caso dado. Y entonces ya ahí sí termina esa parte, etcétera, etcétera. Se me olvidaba comentar otro asunto. Y entonces me regreso a esta ventana. Ustedes me disculparán que en este momento se están agolpando por acá una cantidad de asuntos. Pero entonces, vamos a ver, por acá se me perdió bueno, no, ya lo encontré. Mira, este documento también te lo envié a vos, Este es un documento, transferencia de calor a través de superficies extendidas. Esto es una aplicación de esta primera parte de la conducción y de lo que nosotros también hemos analizado sobre la convección. Este documento es importante, eso es una aplicación. Y en el caso, si nosotros estuviéramos en ingeniería mecánica, pues este componente sería muy importante. Pero nosotros estamos en otra área y entonces este también se me olvidaba hace un momento para que usted lo estudie, para que usted estudie ese documento y haremos unos comentarios generales sobre el mismo también subsiguientemente, etcétera, etcétera. Entonces, se me olvidaba hace un momento hablarles de este documento y ahí ya lo tienen, etcétera. Entonces, fíjate que tienes un trabajo, pues, un trabajo de cuenta tuya, un trabajo importante en todos estos documentos. Por fortuna existen los documentos y entonces ya esto es una ayuda muy importante. Bueno, entonces ahí sí termino ya todo este asunto y te voy a dictar un problema. Y este problema, pues vas a ver que tiene que ver con todo lo que tienes preparado ahora para tu examen. Entonces dice así el problema de la siguiente manera. Te lo voy a dictar. Dice, un tubo, entonces geometría que más nos interesa, hemos sacado muchas conclusiones importantes, nos ha servido mucho. Un tubo con conductividad térmica
Este lo vamos a trabajar, este problema, sistema internacional. Con conductividad térmica, 18 watts. Numerador, denominador, metro, lineal, grado Celsius. Ustedes saben que eso es delta Celsius. Bueno, esa es la conductividad térmica. 18 watts sobre metro delta Celsius. Coma, radio interior. Ayer me preguntaban sobre los radios y todas esas cosas. Bueno, radio interior, 5 centímetros. Espesor del tubo, espesor de esta pared del tubo, espesor de la pared del tubo, 0.25 centímetros. 0.25 centímetros. Coma, y longitud, 6 metros. Longitud 6 metros. Transporta vapor de agua, de calentamiento, ustedes saben, steam, todas esas cosas. Transporta vapor de agua, ¿a qué temperatura? 240 grados Celsius. Estoy hablando un poco más fuerte porque está pasando por acá un vendedor con un parlante y entonces ustedes alcanzarán también por allá a oír cierto eco que proviene de allá. Bueno, entonces transporta vapor de agua a 240 grados Celsius. Y H, que teníamos nosotros referenciado por aquí en este problema, teníamos referenciado por acá, H sub S, ¿cierto? Por acá lo teníamos referenciado, H sub S, 275. También unidades del sistema internacional, entonces tenemos allí 275, numerador watt, denominador metro cuadrado, delta en Celsius, delta en Celsius. Bueno, punto seguido. El tubo se cubre con un aislamiento. El tubo se cubre con un aislamiento de conductividad térmica .12. Esa es la conductividad térmica del material aislante. .12 unidades, sistema internacional, watt, numerador, raya de quebrado, denominador, metro lineal, delta grados Celsius. Y espesor del aislamiento. Entonces, a mí me dan el radio interno del tubo, me dan el espesor de la pared y me dan también el espesor del aislamiento. El espesor del aislamiento es de 5 centímetros. 5 centímetros. Punto seguido. El aire alrededor del tubo está a 30 grados Celsius. El aire alrededor del tubo está a 30 grados Celsius y con un coeficiente de transferencia de calor por convección, H. En este caso, nosotros tenemos esta situación, entonces este sería HA, y HA 9, ¿en qué unidades? Sistema internacional, numerador watt, raya de quebrado, denominador, metro cuadrado, delta en grados Celsius. Punto seguido. Profe, me repite ese último dato. ¿Cuál último dato? Bueno, entonces repito. El aire. Sí, bueno, gracias. Sí, repito. El aire alrededor del tubo está a 30 grados Celsius y con un coeficiente de transferencia de calor por convección, H minúscula, obviamente, igual a 9, numerador, watt, raya de quebrado, denominador, metro cuadrado, delta grados Celsius. Punto seguido. Determinar
parte A. Parte A. El calor perdido por el vapor en los 6 metros de longitud, parte A, calor perdido por el vapor en los 6 metros de longitud, cuando el tubo no tiene aislamiento. Parte B, calor perdido por el vapor en los 6 metros de longitud, cuando el tubo sí tiene aislamiento. Repito la parte B, calor perdido por el vapor en los 6 metros de longitud, cuando el tubo sí tiene aislamiento. Y parte C es la misma parte B, pero ya el espesor del aislamiento no es como en la parte B de 5 centímetros de espesor, sino de 6 centímetros de espesor. ¿Está claro? Entonces, fíjate, nosotros en el problema anterior despreciamos este asunto, solo nos vinimos para acá y para el último componente que por aquí lo estaba borrando. ¿Está claro? Pero voy a repintarlo nuevamente porque esto ya lo vamos a utilizar nuevamente. ¿Está claro? Pero, ahí es donde viene el pero. Pero vos tenés estos datos, vos tenés información sobre eso. No importa que sea pequeña, vos tenés información sobre esta otra resistencia, no importa que sea pequeña, entonces calcula todo eso, calculalo. ¿Está claro? ¿Sí me explico o no me explico? ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a hacer ese problema rápidamente, y una vez que hagamos este problema, pues cerramos, son las 10:04, tenemos el tiempo suficiente para hacerlo y entonces, procedemos al parcial de ustedes, al quiz de ustedes. ¿Está claro? Bueno, entonces, fíjate por acá, esto es una aplicación de todo eso que nosotros tenemos acá. Bueno, entonces vamos a proceder rápidamente aquí, etcétera. Bueno, entonces en la parte A, ¿qué me piden a mí? La rata de flujo de calor, Bueno, entonces, vos tenés por allá un potencial. ¿Cuál es ese potencial? Tenés este potencial. Tenés esa temperatura del vapor que te dicen que el vapor está a 240 y tenés que el aire alrededor está a 30 grados Celsius. Entonces, ahí tenés ese potencial. ¿Sí o no? Y esos son 2 puntos de temperatura conocida. Ahora, vos tenés que desde el interior salir pues obviamente hacia el exterior, porque si estamos hablando de salir, entonces es del interior hacia el exterior. Bueno, entonces, ¿qué resistencias encontrás ahí? Entonces, una, primera, que es una resistencia convectiva. Entonces, ¿esta cuál es? Esta corresponde a la superficie interna del tubo multiplicada por SH sub S. Allá te dan un valor para ese coeficiente en el problema, te dan un valor para ese coeficiente de ¿cuánto vale SH sub S? ¿Cuánto? 275 watts. Exactamente, muy bien, 275 watts metro cuadrado delta Celsius. ¿Está claro? Y entonces ya estamos ¿dónde? Y eso es lo que yo necesito que ustedes hagan, que usted vaya analizando.
Entonces, ¿dónde estamos en este momento? Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí en esta película que se forma acá. Ahí ya tenemos esa película ya barrida en términos de resistencia térmica. Bueno, luego, ¿dónde pasamos? Luego pasamos a la pared del tubo, a la pared del tubo. Y entonces, ¿qué vamos a colocar acá? Entonces, por eso quería inicializar este problema de esta manera. Bueno, tenemos esta resistencia térmica de tipo conductivo, ¿sí o no? Bueno, a vos te dan, y ya esto lo vamos a aclarar a continuación. Esta es la resistencia conductiva, a vos te dan por aquí la conductividad de la pared del material metálico del tubo, te dan esta longitud y te dan estos radios. Te dan el radio interior, nosotros vamos a utilizar ahí para el radio interior R1, y entonces ese radio es de 5 centímetros y te dicen que el espesor del tubo es de 0.25, la pared del tubo, 0.25 centímetros. Entonces te dan este radio interior, ¿cierto? Y te dan este espesor de esta pared. ¿Está claro? Bueno, pero en el caso A no hay aislamiento, Entonces, vos simplemente sacás ese tubo de allá, del aislamiento, y no hay aislamiento. Entonces, ¿qué hay acá? Hay otro fenómeno convectivo, etcétera. Y entonces, ¿cómo lo describís? Entonces, fíjate que eso es lo importante, que vos tomes lo que necesitas, Entonces, ¿qué tenés aquí? Aquí tenés otra resistencia convectiva. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos? Bueno, entonces, vamos a ver estas cantidades. Esta cantidad la tienes, esta también. Bueno, empecemos por aquí. El H sub S ya me lo dijiste. Entonces vamos a ver el A sub I. Bueno, decime cuánto es el A sub I. Como a mí me dan aquí un radio, entonces yo tengo esto. Bueno. Bueno, si estamos o no estamos. Entonces vos tenés ya construiste tu propio modelo. Aquí te quitaron el aislamiento, pero no importa. Entonces vos tenés la parte convectiva interna, atravesaste por la pared del tubo y luego saliste, no hay aislamiento, entonces te encontraste con este fenómeno convectivo. ¿Está claro? Bueno, lo importante es esto. ¿Cuánto vale R1? R1 vale 5 centímetros, quiere decir 0.05 metros. ¿Cuánto vale R2? R2 vale el R1 más un aislamiento, más un espesor de pared, Entonces quiere decir que R2 vale esto y en metros vale esto. ¿Cuánto vale A sub I? Entonces A sub I vale esto
usted lo sabe, esta longitud la tienes. ¿Y cuánto vale el área, esta área que aquí llamamos a su O, a su I y a su O? Bueno, vale esto, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Qué puedes hacer a continuación? Entonces ya puedes a continuación reemplazar todo eso acá. Bueno, para que se preparen ustedes para el parcial, a ver, ¿cuánto te da ese valor? ¿Cuánto te da ese valor de esa pérdida de calor? Pérdida de calor. $1.8849. ¿Qué? ¿Cómo así? No, no, me refiero, ¿cuánto te da ya todo esto? Todo esto ya calculado. Ah, ya, pues. Estaba asustando yo, ¿cómo así, jovencita? ¿Cómo así? Ojo con las unidades. Bueno. Ay, caray. Ya lo hice yo, pues. Oye, en realidad aquí, aquí creo que cometí yo un error, pero lo podemos subsanar muy fácilmente. Esto en realidad es HA, ¿cierto? Eso es HA. Este de acá, H sub A, que en este dibujo corresponde pues a esto que nosotros tenemos por acá, ¿cierto? H sub A. Ahí cometí ese pequeño error, espero que ustedes lo puedan subsanar. Profe, el calor es 3.616.4178 watts. Muy cerca, pero muy cerca, muy cerca, muy cerca. Muy cerca. Estamos muy cerca. ¿Cuánto vale H sub S? ¿Cuánto vale H sub S? Oye. 275 watts sobre metro cuadrado grados Celsius. Bueno, ¿cuánto vale el A sub I? 1.885 metros cuadrados. Ya te voy a pasar allí. Espérame un momentico.
¿1 punto qué? El área ahí, 1.885 metros cuadrados. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. ¿Cuánto vale el R2? .0525 metros. Bueno, ¿cuánto vale el R1? .05 metros. Bueno, muy bien. ¿Cuánto vale el K del material del tubo, del material metálico del tubo, la conductividad térmica? 18 watts sobre metro grados Celsius. Muy bien. La longitud del tubo obviamente corresponde a 6 metros, ¿está claro? Muy bien. ¿Cuánto vale H sub A? ¿Cuánto vale H sub 9 A? watts, 9 watts sobre metro cuadrado grados Celsius. Muy bien. Y finalmente, ¿cuánto vale esta que hemos llamado en este caso A sub O? 1.9792 metros cuadrados. Permíteme un segundito, ya te paso. ¿1 punto qué me dices? 9792, profe. Muy bien, 1,9792. Todo eso está perfecto, todos esos cálculos están bien. Entonces, finalmente, ¿cuánto te da el Q, la rata de flujo de calor por pérdida? Profe, es que sin aislamiento no se aplica la conductividad térmica del tubo, ¿cierto que no? Pues yo tengo solo... No. Bueno, Estamos sin aislamiento, estamos aquí. Aquí está la conductividad térmica. Bueno, profe, entonces no, me faltó aplicar ese. Yo lo hice sin el logaritmo, claro. No. Es decir, esta es la parte A. Esto es el fenómeno convectivo interno, esta es la pared del tubo y esto es la parte externa. ¿Está claro? Pero los datos que me diste están bien. Sí, profe, pero me faltó una partecita, hacerlo el logaritmo. Bueno. Sí, profe. Profe, a mí me dio 3.611.9335 watts. Ese me gusta. Me gusta ese. 3.611. ¿Punto qué? 9335 watts. Bueno, muy bien. Da algo de este estilo. Te da ese estilo, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, y nuevamente, si nosotros pesamos esas resistencias, dado que lo tenemos acá, pues muy fácil para hacer numéricamente. Mira, estamos todos acá. Bueno, entonces, este valor está bien. Entonces, esto corresponde a la pérdida de calor cuando el tubo no está aislado. Cuando el tubo no está aislado, entonces solamente tenemos esta resistencia conductiva relacionada ¿con qué? Con la pared del tubo, ¿Está claro? Bueno, fíjate que si aquí pesamos estas resistencias térmicas, convectiva, conductiva, nuevamente, ¿qué encontramos? Encontramos que este componente conductivo de la pared del tubo es muy bajito, comparado, por ejemplo, en este caso, con esta resistencia convectiva, que es la que gobierna el fenómeno. ¿Está claro? Entonces, nuevamente comprobamos que estamos pues en esa dirección, en que el caso número 3 que nosotros estudiamos, que fue de esta pared, pues es muy útil,
pero finalmente fue muy útil en su momento, pero ya en los mecanismos combinados ya pierde su vigencia. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Ahora, ¿hacia dónde nos vamos? Ahora nos vamos es hacia todo este paquete. Nos vamos es hacia todo ese paquete. ¿Por qué? Porque en la parte B, ¿qué tenemos? Tenemos el fenómeno convectivo, tenemos el fenómeno conductivo de la pared del tubo, pero tenemos otro fenómeno conductivo de un aislamiento y luego el fenómeno que tenemos convectivo externo, del cual no nos salvamos. ¿Sí está claro o no está claro? Entonces, ¿qué tenés que hacer acá? ¿Qué tenés que hacer acá? Acá tenés que hacer otro modelito y ya con eso estamos terminando. Con eso estamos terminando esta parte para pasar a tu parcial. Tu parcial. Bueno, entonces, yo en la parte A, en la parte B, perdón, me baso en esto mismo que tengo acá, en la parte A. Entonces, estas temperaturas van a ser las mismas. Estas dos primeras resistencias van a ser las mismas. Van a ser las mismas. Pero luego, ¿qué incluimos en la resistencia? Entonces, aquí es donde, yo no sé, usted me disculpará esta maroma que voy a hacer. Esta resistencia, este denominador, aquí por razones de espacio no me cabe y no tuve previsión de eso desde el principio para haber hecho esto, para que sí me cupiera. Entonces, este denominador continúa aquí donde indica la flecha. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Otra resistencia conductiva. ¿Y cuál es esta? R3 entre R2. R2. Y aquí, ¿qué tenemos? 2pi K sub B por L. A vos te dan el K sub B del elemento. Y ahorita vamos a definir cuáles son ese radio 3 y el radio, bueno, el radio 2 ya lo teníamos y el radio 3 vamos a ver cuánto es. Bueno, y finalmente, ¿qué te queda por aquí? 1 entre H sub A, A sub O. Pero este A sub O que tenés aquí es diferente del que tenías antes. ¿Está claro o no está claro? Entonces, decime cuánto vale, decime nuevamente, ¿cuánto vale R1? Decime, ¿cuánto vale R1? Ya con esto terminamos para que ustedes hagan ese cálculo y ya esto lo retomamos el martes si Dios quiere. Pasamos ahora al quiz. ¿Cuánto vale R1? 0.05. R1 vale 5 centímetros, que corresponde a ¿cuánto? A 0.05 metros. ¿Está claro? R2, ¿cuánto vale R2? 5.25 centímetros, que equivale a 0.25 metros. Correcto, perdón que no te dejé hablar, te pregunté y no te dejé hablar, qué pena, me disculpas. Entonces, y qué pena, repito entonces lo que te digo, lo que tú dijiste, R2 vale 5.25 centímetros, quiere decir 0.0525 metros, R2. ¿Está claro? Bueno, y ahora decime cuánto vale R3. Tenemos espesor del aislamiento 5 centímetros para el caso B. Y en el caso C, este espesor de aislamiento te va a cambiar porque ya es 6 centímetros. Entonces, fíjate, pero solo te cambia por acá. Decime entonces, ahora sí, te dejo hablar, qué pena, ¿cuánto vale R3? Creo que no es 0.1025 metros. Y en centímetros. R3. 10.25 centímetros. 10.25 centímetros. ¿Qué equivale en metros a cuánto? 0.1025 metros. Muy bien. Entonces ya tienes estos de por acá. Ya tienes estos de por acá. Tienes el 2, tienes el pi. El K sub B, ¿cuánto te vale? ¿Cuánto te vale el K sub B? .12 watts sobre metro delta Celsius. Muy bien, perfectamente. ¿Y cuánto te vale
¿Cuánto te vale? Perdón. Bueno, entonces ya estamos acá. Y ahora, ¿cuánto te vale HA? $9 watts sobre metro cuadrado delta grado Celsius. Bueno, muy bien. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cuánto te vale este A sub O ahora? Profe, ese vale 3.8642 metros. Bueno, pero vamos por partes y ya con eso terminamos. A sub O corresponde a ¿qué? Este A sub O. A 2pi R3 por L. 2pi, muy bien, muy bien, muy bien. 2pi R3 por L. Muy bien, correcto. Eso era lo que quería escuchar. 2pi R3 por L. Esta es la parte B. Esta es la parte B. Entonces, perdón que aquí no borré, entonces si borro aquí en este momento, esta es la parte B. Esta es la parte B, ya incluyendo estos componentes en la resistencia. ¿Está claro? Bueno, y la parte C te cambia solamente aquí en este R3, en este R3. ¿Por qué? Porque ya no vas a poner un espesor de aislamiento de 5 centímetros, sino que va a poner 1 centímetro más, 6 centímetros. ¿Está claro? Bueno, señores, yo creo que los vi bien ahí en ese desarrollo, estamos situados, Entonces, estos casos, por ejemplo, este que tenemos aquí antes de borrar este tablero lo dibujé desde la semana pasada y entonces todavía sigue vivo por acá, porque sigue vigente. Bueno, entonces, fíjate que uno toma lo que necesita, entonces uno toma una temperatura, 2 puntos de temperatura conocida y se viene barriendo las resistencias que encuentra por allí, las resistencias térmicas, eso es todo. ¿Cómo son? Convectivas, bueno, tal cosa. ¿Cómo son? Tal, bueno, entonces, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Jóvenes, les cuento que son las 11:29. Les cuento que me salgo de acá y les cuento que a partir de este momento tengo 26 personas aquí en el chat. Hay 20